Sí, hubo, para informar lo siguiente, se ha oficiado a la presidencia del INPE, señor magistrado, también al CEREC, también al, al ETASAP, que viene a ser el equipo de trabajo de la administración de la sala de audiencias, a la presidencia del INPE y al coronel Johnny Victoriano, que viene a ser el jefe de división de traslados y custodia. Lo que nos han informado es que el CEREC también tiene conocimiento porque hemos revisado un oficio, pero no se ha trasladado hasta ahora el señor investigado. Es algo que escapa de las manos del juzgado, señor magistrado. Muy bien. Sí, equipo de trabajo. Buenos días, doctor. Para informarle que el CEREC nos ha comunicado que no tienen notificación para el traslado del interno. Señor especialista, ¿se hizo al CEREC? ¿Ha verificado que sea la dirección correcta? Debe ser correo electrónico, de la forma de comunicación. ¿Ha verificado ello? Sí, doctor, acá contamos con el oficio 61-2026 del INPE. Un segundito, por favor. Señor magistrado, como se aprecia en la imagen que estoy compartiendo, se ha notificado el oficio solicitando el traslado a la videoconferencia del señor Eric Luis Moreno Hernández el día 6 de febrero a las 12:44. Acá está el correo, ipcp.c, aletazat. Déjame visitar un ratito. Señor magistrado, si me permite. Sí, señor fiscal. Perdone, sí, acaban de llamar del INPE. Piden unos minutitos para aparentemente solucionar el impasse. Ya. Inefectiblemente comenzamos en 10 minutos y entonces como máximo, doctores. Ya. Señor especialista, coordine con el INPE, por favor. Ya. Gracias. La resolución ya está firmada, ¿no? En íntegro. Vamos a dar, como siempre, algunos puntos que resaltamos, ¿no? No vamos a leerlo totalmente, son cerca de 70 hojas. Va a ser un resumen, pero el día de hoy les están notificando. Yo ya lo firmé hace más de una hora, casi hora y media. Le hemos firmado la resolución. Y el día de hoy le están notificando, ¿no? Ya le indiqué a la señorita especialista que cumpla con notificar el día de hoy. Por tanto, no vamos a demorar mucho, ¿no? Va a ser una audiencia medianamente breve, me imagino que menos de una hora, ¿no? Para poder ya dar unas pequeñas extractos, ¿no? De los fundamentos de la decisión, ¿ya? Porque ya el íntegro está firmado y elaborado.
y les notifican hoy. Muy bien, doctores, así quedamos. En 10 minutos comenzamos. No se preocupen, no va a demorar mucho. Señor magistrado, Sí, sí, para informar que nuevamente hemos recibido una llamada telefónica del INPE, refiriendo que hay un evidente retraso en la base naval, pero solicitan entre 10 y 15 minutos para el traslado del señor. muy bien, otorgamos ese término. Como va a ser medianamente rápido, la audiencia no va a pasar la hora, podemos hacer esa espera. Muy amable, doctor, gracias por coadyuvar a ello. Entonces esperemos 10 a 15 minutos. Muy bien. Me parece que ya podemos ir avanzando porque las defensas señalaban que ya tenían audiencias próximas, ¿no? Sin perjuicio de que en el decurso de la organización ya pueda ir ingresando el señor investigado. Bien, señor juez, por mi parte. Ya, muy bien. Se me cruza, ya son 2 horas prácticamente. Sí, ¿no? Aparentemente ha habido una descoordinación, ¿no? En los oficios. Eh, Vamos a... Ah, claro, entonces, Ya, muy bien. A ver, mantengámonos con el micrófono apagado mientras el suscrito va dando cuenta de los términos de la resolución, ¿ya? Muy amables. Muy bien, ¿no? Siendo 10:51, ¿no? Entendemos que está siendo trasladado el investigado, ¿no? Vamos a ir comenzando con la resolución. Vamos a dar, me imagino, los primeros fundamentos para ir esperando su ingreso, ¿no? Muy bien, vamos a dar cuenta de la resolución. Se ha emitido la resolución número 18 en el cuaderno número 11. Levantó la mano, Sala. Sí, algo pasa, doctor. Levantó la mano la Sala. ¿Algo pasa? Sala, no logramos escucharle. Doctor, ¿me escucha ahora? Ahora sí, sí, ¿qué pasó, doctor? Disculpe la interrupción, señor magistrado. Tengo que informar que hay un escrito que ha sido presentado por la defensa el día de ayer, 8 de febrero, a las 6:08 de la tarde, con la sumilla de alegación. El escrito es el número 10.110-2026, presentado por la defensa técnica, como vuelvo a repetir, señor magistrado. Muy bien, tenemos cuenta oportunamente. Sí, muy amable, gracias. Había indicado 10 minutos, ¿no? Ya pasó 20 minutos de los que habían solicitado para la espera. Entonces, decíamos que era la resolución 18, autos vistos y oídos en audiencia públicas respecto a la prisión preventiva para el ciudadano Eric Luis Moreno Hernández, ¿no? A ver, y atendiendo, ¿no? Comencemos dando los primeros parámetros de la decisión. Primero de la prisión preventiva, ¿no? Desarrollamos que la prisión preventiva, ¿no? Que no es una sanción punitiva, su validez no dependa, su validez no depende, perdón, perdón, depende que
Un momento, por favor. Decíamos, no sobre olvides, depende de que existan motivos razonables o proporcionales que justifiquen ello, ¿no? Que está reconocido, no tanto por la Constitución, en su artículo 2, inciso 24, y es congruente con la idea, ¿no?, o valor fundamental de que no existe derecho absoluto. La detención es una de las formas constitucionales para garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales y así cumplir la finalidad del proceso, ¿no? El Tribunal Constitucional también ha señalado en reiteradas sentencias que el derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, exactamente no es absoluto. Evidentemente tiene que respetarse el núcleo mínimo o duro, ¿no?, de tal derecho. Así lo propio también lo ha sostenido la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, en la que nos indica taxativamente que su inciso 1, ¿no?, de la existencia de un derecho fundamental tutelado, ¿no?, a la libertad, y además en su inciso 2 que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución de los Estados parte y las leyes dictadas conforme a ellas, ¿no? Asimismo, el artículo 268 de este Código Procesal Penal regula pues los tres presupuestos para su imposición. Uno, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe, que la pena sea superior o que se espera que esa pena sea una pena superior a 5 años, privativa de libertad, ¿no? Que el imputado también, en su caso de sus antecedentes y otras circunstancias de caso particular, permitan corregir razonablemente que eludirá la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizará la averiguación de la verdad. Lo propio también, el artículo 6 del título preliminar del mismo cuerpo normativo señala que las medidas que limitan derechos deben respetar el principio de proporcionalidad, que se condice con lo precisado también en la Constitución 626 del año 1013 en Moquegua. Asimismo, en el numeral 253.2 del Código Objetivo Penal señala que para restringir el derecho se respeta el principio de proporcionalidad y se debe establecer una razonabilidad del plazo, ¿no? Entonces, son estos parámetros los que debemos entender limitan la posibilidad de imposición de una medida cautelar como la que nos aboca, ¿no? En segundo lugar, pues desarrollamos qué es la organización criminal, ¿no? Recogemos lo que en su oportunidad Alriz Zurita Gutiérrez, citando a Pauline Ors, precisa respecto a este delito. En sencillo, ¿no? Es la agrupación de personas, ¿no?, que de manera coordinada, ¿no?, y organizada, ¿no?, porque es un delito de organización, se acometen, ¿no?, efectuar delitos, ¿no?, como evidentemente parte de un programa criminal, evidentemente a la luz de las modificatorias de la ley exigen ya que estos delitos tengan una pena superior a 5 años. Asimismo, se vislumbra que esa actividad ilícita, ¿no?, sea permanente, ¿no?, como uno de sus elementos constitutivos, que la organización sistemática, estructural de la misma sea compleja, y evidentemente la pluralidad de personas que la integran, como mínimo de 3, ¿no? Luego desarrollamos en qué consiste esta tesis fiscal, ¿no?, en el punto 2. En resumen, la tesis fiscal establece la existencia de un grupo de personas que se habrían organizado, básicamente como programa criminal, efectuar extorsiones, ¿no?, a diversos agentes económicos, ¿no?, negocios particulares, mototaxistas, transporte colectivo informal, ¿no?, que son los autos colectivos, transporte público, ¿no?, ya formalizado, ¿no?, que son las empresas de transporte, negocios como la de el señor de los colchones, ¿no? Y así una serie de negocios. La tesis fiscal es que sus diversos miembros van buscando, ¿no?, dentro del
parámetro o dentro del territorio en donde ejercen sus acciones delictivas, van buscando los negocios a los que efectuar tales extorsiones, ¿no? Entonces, ¿no? La tesis estriba, ¿no? En que este grupo de personas se acometieron a realizar extorsiones, ¿no? Para lo cual, ¿no? Se asignaron roles, ¿no? Mientras uno, ¿no? Como sería el hoy investigado, porque la tesis fiscal establece que el hoy investigado es quien realiza las llamadas extorsivas en gran medida, ¿no? En gran parte las llamadas extorsivas son realizadas por él, pero ello, conforme vamos a ir viendo, tiene correlato con los elementos de comisión con que cuenta Fiscalía, ¿no? Hay informes policiales de ubicación y desde dónde se efectuaban cada llamada extorsiva, ¿no? Y cada una de estas llamadas se llegaron a determinar, ¿no? O establecer que venían desde cierta localidad de Bolivia, ¿no? Efectivamente, tal como la tesis fiscal establece, que es donde se encontraba el hoy investigado. Eso se condice, ¿no? Además, con el teléfono que se le halló, ¿no? A la pareja sentimental del hoy investigado, ¿no? Como bien también Fiscalía lo resaltó en su oportunidad, en el sentido de que ahí hay una serie de mensajes, ¿no? Donde indican la relación de empresas extorsionadas, empresas de transportes, y evidentemente también otro tipo de empresas, los mensajes que se mandan, las coordinaciones que se efectúan entre cada uno de ellos, y ahí es donde se aprecia el rol, en el que mientras el líder u otros también vienen realizando esas actividades extorsivas, comunicaciones extorsivas, el líder a través de comunicaciones, pero también el señor Flores Huánuco, a quien también se le halló el teléfono, se llega a apreciar con mucha claridad que coordina con otras personas que aparentemente son parte de su grupo, efectuar amedrentamientos, ¿no? La idea, según recalca el propio Flores Huánuco, era generar terror, ¿no? Esto es, comenzar a disparar contra los, evidentemente no para atentar contra la vida de una persona, pero sí para generar un temor, ¿no? En este grupo de autos colectivos. Entonces esos roles están bien identificados, ¿no? Mientras unos hacen las llamadas, otros hacen los amedrentamientos directos, evidentemente también el grupo de Flores Huánuco, atentados directos que han cegado la vida de personas, han lesionado personas. Y hay un segundo grupo, ¿no? O un tercer grupo, que es precisamente de lo que Fiscalía hace conocer como mulas bancarias, ¿no? Que son precisamente personas que por diversas circunstancias, ¿no? Evidentemente dolosas, permiten la utilización de sus cuentas precisamente para que esas extorsiones, ¿no? Exigidas a este grupo de personas ingresen a las cuentas de diversos miembros de la organización que de manera en cadena finalmente van a llegar hacia las manos de quien sería el presunto líder, que sería el hoy investigado, ¿no? Eh, ese es el otro extremo, ¿no? O el otra ala financiera que tendría la organización, ¿no? Entonces, en esta estriba básicamente la tesis que tiene Fiscalía para este propósito, ¿no? Claro está, evidentemente hemos recogido mucho más ampliamente, indicando nombres, ¿no? En la resolución, pero la idea, ¿no? Se cierne o se extrae bajo ese criterio, ¿no? Desarrolla también Fiscalía todos los elementos propios de la organización criminal, ¿no? Y se rescata también ese desarrollo en la resolución, ¿no? Que hemos indicado que lo que venimos haciendo es un breve resumen, ¿no? Bajo ese tópico ya entramos al fundamento tercero, que es la verificación de este primer presupuesto, ¿no? Los hechos atribuidos respecto a la organización criminal, ¿no? Es que el investigado tiene el rol de líder o cabecilla de esta organización que opera desde 2023 en los distritos de Ancón, Puente Piedra y otros aledaños, conformado por más de 40 personas, ¿no? Agrupados de manera organizada y permanente para cometer delitos contra el patrimonio y modalidad de extorsión, ¿no? Básicamente, ¿no? Y evidentemente ahí se explaya Fiscalía en contra de empresarios, microempresarios, transportistas, sector público, transportistas de taxi colectivo, entre otros, ¿no? Luego nos indica que es quien gestiona, dirige y ordena a los miembros de la organización los diferentes eventos y planes criminales, ¿no?
para lo cual nos ha traído una serie de elementos de convicción descritos en el numeral 3.1.1.2, ¿no? Tanto como elementos comunes como particulares, ¿no? Están en la resolución. Se analiza cada uno de estos, cómo han podido verificar, ¿no? Esas, estas imputaciones, ¿no? Primero, pues evidentemente, todos los actas de recepción, ¿no? Como acto incriminador, básicamente tenemos las actas de recepción de información del agente especial. Todos los días están fijados en la audiencia, ¿no? Luego tenemos el testigo protegidos. Los testigos protegidos son uniformes en las acertos incriminadores, ¿no? El testigo 10, ¿no? Del año 1025, el testigo 18 del año 1025, el testigo 26 del 2024 y el 27 del 2024 coinciden, ¿no? Coinciden en la forma como han ingresado a este grupo de autos colectivos, ¿no? Ciertas personas exigiendo la entrega de sumas dinerarias, ¿no? Aproximadamente 40 soles de manera constante, ¿no? A los integrantes de esta labor, ¿no? Que son los autos colectivos, ¿no? Evidentemente, labor informal. Entonces, se suma, ¿no? A lo que nos indica el agente especial, lo que nos ha indicado también cada uno de estos 4 testigos, ¿no? ¿Cómo se corrobora, no? Se corrobora además con los recaudos que también ha traído Fiscalía, ¿no? Primero, uno de los primeros que nos trae es precisamente el atentado contra Agustín Caguachín, ¿no? Que obra Focas 2007-2011, ¿no? Es un acta donde se vislumbra ese atentado contra esta persona, precisamente persona que estaba en contra del pago de cupos extorsivos. Y ante tal circunstancia, pues lo victimizan, ¿no? Y le cegan la vida. Luego tenemos el acta de lacrado, ¿no? Donde se aprecia varios mensajes efectuados por este grupo de personas, ¿no? Que se dedica a extorsionar, ¿no? Donde de manera constante, ¿no? Vienen atemorizando a las personas, ¿no? Con amenazas, precisamente de un mal próximo, ¿no? La Fiscalía, ¿no? Lo ha señalado con todas sus letras. El suscrito ha recogido parte de estas amenazas, no todo, ¿no? No están todos en realidad, porque son tantas comunicaciones extorsivas, ¿no? Que no tenía tampoco sentido traer a colación o a la resolución todas y cada uno de los mensajes, ¿no? Sino uno de los que resultan más representativos, ¿no? Y que lo que permite ver, pues, que es un modus operandi, ¿no? Es el modus operandi de este grupo de personas, precisamente a efecto de obtener, ¿no? Estos ingresos indebidos, ¿no? Acto seguido nos ha traído Fiscalía todos los vouchers, ¿no? Normalmente a varias personas, ¿no? Entre ellas Hilda Ayala, que es precisamente el familiar de Góngora Ayala, ¿no? En donde de manera constante se han ido realizando diversos depósitos, ¿no? Incluso, ¿no? También se ha traído, ¿no? Junto con estas yapes a Hilda Ayala y además hablando también, me parece que hay varios, un video, ¿no? Un video que contiene, pues, el amedrentamiento, ¿no? Esto es mientras disparan, ¿no? Cruzan disparando, ¿no? Y dicen, pónganse en línea, ¿no? Entre improperios, los injertos del Cono Norte, la banda del Chino, el monstruo, aquel que no se quiere poner en línea con nosotros, uno por uno lo vamos a matar, ¿no? Y siguen los improperios, ¿no? Esta es la forma, pues, como han venido siendo extorsionados estos autos colectivos. Luego tenemos el movimiento migratorio de Karen Grace Vagos Neira, ¿no? Efectivamente se desplaza hacia los lugares donde se encuentra lo investigado, ¿no? Según su movimiento migratorio. Efectivamente, según la tesis fiscal, hacer un auxilio logístico, ¿no? Un auxilio financiero, ¿no? Hacia el presunto líder. Luego tenemos el informe 58, ¿no? Donde dan cuenta que estas llamadas, que son efectuadas extorsivas a estas víctimas, ¿no? Estos números que se utilizan, son de prefijo de Brasil, ¿no? Pero que se han realizado las comunicaciones en el país de Bolivia, ¿no?
Y es ahí donde Fiscalía, perdón, es un informe policial, ¿no? Coincide o llega a extrapolar que es pues Eric Luis Moreno Hernández, ¿no? Quien se comunica a través de esos números. Es más, ¿no? Si uno se va a los teléfonos, se han hallado tres teléfonos a la pareja sentimental de Moreno Hernández. Solo uno se ha podido tener acceso. Evidentemente, se requiere para ese tipo de teléfonos, iPhone, ¿no? Se requiere un aplicativo especial, un software especial, que evidentemente, aparentemente no tendrían necesariamente todos los softwares, pero uno se llegó a aperturar. Muy gráfico, ¿no? En ese se llega a encontrar una lista, ¿no? De todas las empresas que vienen siendo de transporte, que vienen siendo extorsionadas, unas comunicaciones de cómo coordina, ¿no? Eh, cómo coordina con su pareja, ¿no? Que ésta tenía, pues, una persona que se dedica al manejo de sus cuentas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Si uno aprecia quién era Cabello Osuna, ¿no? Cabello Osuna, cuando le interviene, tiene un cuaderno con muchas hojas escritas y en donde dentro de los manuscritos se encuentran números de cuentas corrientes, ¿no? Algunos se han podido identificar que sí pertenecen a otros coinvestigados, ¿no? Esto es, los titulares que también vienen siendo coinvestigados acá porque aparecen como a quienes se depositó las extorsiones, no manejaban sus propias cuentas, sino lo manejaba una sola persona que era Cabello Osuna. Creo que manejaba 5 o 6 cuentas, ¿no? Eh, eso, ¿no? Eso vislumbra evidentemente que los ingresos se realizan de esa manera, ¿no? De esa manera centralizada, evidentemente bajo el poder y control de Eric Luis Moreno Hernández, todo lo que se ha podido apreciar ello en sus teléfonos, ¿no? Por tanto, ¿no? También es un elemento fuerte, ¿no? El informe 54 contiene de todos los investigados cómo ha sido sus movimientos bancarios, ¿no? Sobre todo sus depósitos hacia el exterior, básicamente, más que, más básicamente, ¿no? Y se ha visto cómo todo se va a Bolivia, ¿no? A Paraguay, ¿no? Y básicamente a Bolivia y Paraguay es la gran cantidad sin descartar unos muy pocos a Brasil, pero Bolivia y Paraguay han sido el centro, ¿no? De los lugares donde se dirigen, ¿no? De dinero, ¿no? También es un elemento de comisión muy fuerte, ¿no? Con que cuenta Fiscalía. Habíamos indicado, ¿no? Que hay cuentas bancarias que no lo utilizan los titulares, sino lo utilizaba Cabello Osuna. Precisamente ello se hace, eh, necesario recalcar que cuando se ve las comunicaciones de Cabello Osuna, ¿no? Ella se queda con un porcentaje, evidentemente, de lo que maneja del dinero, muy pequeño, en realidad, muy pequeño, pero se aprecia cómo maneja y va dirigiendo, ¿no? De cuenta a cuenta la suma de dinero. Y es ahí donde también la policía ha hecho un informe, creo que está en uno de los informes, donde hacen el seguimiento, no de todas las transacciones, pero sí de algunas significativas, donde se ve que pasa de un imputado a otro imputado y luego finalmente llega al exterior, ¿no? Han hecho todo ese seguimiento que permite apreciar, pues, que son horas nada más en las que está en determinada cuenta este dinero, ¿no? Entonces ha tenido la exprofesa intención simplemente, ¿no? De dificultar seguir la ruta del dinero, nada más, ¿no? Luego tenemos el informe 19, en idéntico sentido, ¿no? De movimientos bancarios de todos los coinvestigados. Se aprecia con mucha claridad, ¿no? Cómo entre ellos se van dirigiendo las sumas de dinero. Luego tenemos el acto de visualización de video, ¿no? En cuanto a la administradora de Monstruo, ¿no? Que sale en las noticias, que como todos sabemos sería Bados Neira, ¿no? Bados Neira, ¿no? Clarence Grace. Quien ha realizado un gran número de operaciones, pero lo particular cuando vimos con ella, ¿no? Es que de su negocio o de su supuesto negocio, no hay mayores pagos, ¿no? Creo que los pagos hacia China eran diminutos, creo que eran unos cuantos cientos de dólares nada más, en un periodo tan largo, ¿no? Creo que algunos eran de 500, 300, pero creo que dos movimientos nada más. Impropio, pues, evidentemente, de alguien que se dedica a importar y vender, ¿no?
¿no? Entonces, la policía pues considera que efectivamente no era un negocio real, ¿no? No era un negocio real, sino por el contrario, era una actividad que estaba buscando pues precisamente dar cierta legitimidad al dinero maculado que se había obtenido a través de la extorsión, ¿no? Porque cuando se ve pues los pagos que hace, a China solo hace 2 pagos, ¿no? Y muy pequeños. Sin embargo, a otros países sí son cantidades muy superiores, muy elevadas, ¿no? Y evidentemente eso también ha llamado la atención a la policía, ¿no? Luego el acta de patrullaje, ¿no? De todo lo que, noticias que se tiene respecto al investigado, ¿no? Diversos eventos criminales, diversas sumas de dinero que se ofrecen por él. Luego tenemos el acta de ejecución de allanamiento, donde no se le encontró. El acta de lacrado del lo hallado Martínez Ter, Hernández de la Cruz, ¿no? Donde se encuentra, pues, entre otros, al profesor, ¿no? Como uno de sus contactos. Precisamente, es como se conocería a lo investigado. Además, como Fiscalía rescatado, ¿no? Una de las comunicaciones, y leído textualmente en la audiencia, ¿no? Una de las comunicaciones con la señora Hernández de la Cruz, precisamente, de manera espontánea, ¿no? Reconoce en gran medida, ¿no? Los hechos que se le atribuyen a lo investigado, ¿no? Tras lo cual tenemos el acta de lacrado, ¿no? De la obtenida Castillo Noriega, donde también se aprecia eh, comunicaciones siempre en torno a fierrar, ¿no? Esto es atentar contra alguien, hablan del monstruo también, precisamente es una persona a quien se le atribuye alguna vinculación con estos hechos, ¿no? Luego tenemos en Flor de Huánuco, ¿no? ¿Cómo tenía Flor de Huánuco, que es uno de los principales actores, ¿no? de esta trama, ¿no? De la extorsión, lo investigado como el profesor, ¿no? Como contacto, ¿no? Incluso, ¿no? A Flor de Huánuco la encuentran en sus comunicaciones con el profesor. No encuentran muchas, creo que encuentran uno o dos. Lo cierto es que lo investigado le solicita el dinero, ¿no? Que deposite ya el dinero, ¿no? Y él evidentemente presenta sus excusas por la demora y efectivamente hace los traslados de dinero. Luego tenemos el acta de lacrado de la bolsa de evidencia de Flor de Huánuco, ¿no? En Flor de Huánuco, innumerables cuando hemos visto su prisión preventiva y evidentemente no hemos recogido todo en este pronunciamiento porque el señor pues solo se dedicaba pues a efectuar eventos delictivos, ¿no? Va buscando víctimas de extorsión, va buscando quién va a dejar la vela, ¿no? Esto es las dinamitas, va indicando que ya se le están acabando, por supuesto estos explosivos, ¿no? Va indicando, planificando pisos, ¿no? Hay creo que hasta 2 pisos planificados, uno entiendo cerca de Independencia, ¿no? A un grupo a un mototaxista, ¿no? Que era un dirigente de un grupo, de una asociación de mototaxistas. Evidentemente todavía no se conoce en realidad quién hubiese sido la víctima, pero en sus comunicaciones se expresa, ¿no? Incluso manda el lugar donde se encontraría la víctima, ¿no? El mapa, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de actos delictivos que viene efectuando Flor de Huánuco, entre ellos, pues el amedrentamiento, ¿no? Esto es, él es quien indica a sus interlocutores que hay que generar terror, ¿no? En las víctimas, precisamente para que puedan pagar, ¿no? La cadena de bolsa, de custodia y bolsa de evidencia, eh, de Flor de Huánuco nuevamente, hemos recogido muy poco, ¿no? Le indica, por ejemplo, ¿no? A Marica, que es uno de sus interlocutores, ¿no? Mano, escúchame, mano, estoy comprando la vela. Bueno, se entiende que cuando hablan la vela, se están refiriendo a un cartucho de dinamita, ¿no? ¿Sí me entiendes? Si tienes un muchacho para que meta mano, hermano, dice, ¿no? Esto es para que lo deje la dinamita, ¿no? Y el otro le contesta, ahora estoy en eso, ¿no? Por tanto, ¿no? En una valoración global, ¿no? De los elementos que nos ha traído Fiscalía, no solo para este ilícito, sino con todos los que nos ha traído Fiscalía, ¿no? Vemos que Fiscalía cuenta, ¿no? Respecto a esta tesis postulada, no solo con la presencia de elementos del tipo endilgado, que es la existencia de una organización criminal, sino eh, la presencia de sustento probatorio, ¿no? En torno a lo siguiente, ¿no? En torno al elemento personal,
Se aprecia con mucha claridad que los hechos que son objeto de investigación descritos en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria y los elementos de convicción aparejados dan cuenta de una participación de una pluralidad de personas que superan ampliamente el número mínimo que exige la norma, que precisamente es de 3, razón por la cual también está presente. En cuanto al elemento temporal, esto es la permanencia en el tiempo, estos eventos delictivos descritos en la disposición de formalización y los elementos de comisión aparejados de su propósito muestran una sucesión de actos ilícitos en el trayecto de varios años, iniciando desde el año 2023, que se han llegado a concretar y se realizan mediante un acto concatenado de diversos presuntos integrantes de la supuesta organización criminal, siendo que se ha perpetrado una serie de conductas ilícitas que serían parte de este programa criminal. En el elemento funcional reparto de tareas, vemos que las personas se comprometen en el ejercicio de determinados actos delictivos concatenados, ¿no? Se cuenta con la presencia de un estándar de prueba que se requiere, esto es sospecha fuerte, se llega a apreciar pues que en las comunicaciones extorsivas, ¿no?, existentes, además de los informes policiales que se han llegado a determinar, provenían, ¿no?, estas llamadas extorsivas en gran parte desde el exterior del país, desde la República de Bolivia, por parte del hoy investigado. Asimismo, las amenazas que se han podido apreciar no solo con audios y videos aparejados por los presuntos agraviados, sino también que se hallaron el teléfono de Flore Huánuco y el teléfono hallado en poder de la pareja sentimental del hoy investigado, y entre otros diversos atentados contra la integridad de víctimas. Incluso se ganó la vida de uno de ellos, asimismo atentar la vida de otro agraviado. Todo ello pues nos permite apreciar pues que existen no solo amenazas explosivas, sino diversos atentados de su propósito, utilizando para ello armas destinadas a cegar la vida de personas que se oponían a los intereses de esta presunta organización criminal, acciones que realizaban a través de un reparto de tareas. Todo ello se ha conocido en gran medida a través de sus comunicaciones de WhatsApp, los acertos incriminados de los agraviados y testigos protegidos, el agente especial, quienes narran de manera pormenorizada los eventos descritos, ¿no? Por tanto, también está presente el elemento teleológico, esto es el programa criminal. Hemos visto pues con mucha claridad cómo existen comunicaciones explosivas, versiones incriminatorias, óbices que efectúa la policía, que resultan con mucha claridad el despliegue de actividades ilícitas, ¿no?, que serían la extorsión y evidentemente los atentados que realizan y que se encaminaron a efectuar, ¿no?, a efecto de su consolidación. Precisamente la búsqueda de la permanencia de la actividad delictiva, utilizaron actos violentos, como es el sicariato. También otros menos violentos, evidentemente como la compra de función pública, que también es parte de la tesis fiscal. De lo aparejado se aprecia pues ese compartimentaje, ¿no?, entre diversos integrantes, precisamente para la comisión de eventos futuros delictivos, ¿no?, sobre todo en lo hallado en Flore Huánuco. Elemento estructural. Es evidente y notorio que los objetivos que se trazan los involucrados de esta organización criminal o que pretenden alcanzar son las extorsiones, tras lo cual existe también actuaciones de traslado y remesa de dinero, precisamente a fin de evitar el alcance o encontrar la huella del dinero obtenido ilícitamente, para lo cual no han dudado de utilizar a personas que les brindaban sus cuentas bancarias, que tenían plena conocimiento, entre ellos Cabello Zuna, quien incluso se quedaba con un porcentaje del dinero que manejaba de estas diversas cuentas. Siendo así, pues, que se aprecia una compleja estructura, pues incluso han rebasado los controles fronterizos y en cuanto a los envíos de suma de dinero que grafican lo elaborado de esta trama criminal. Dicho lo anterior, ¿no?, la presencia de esta entrada de prueba, ¿no?, en cuanto a la existencia de la organización criminal y la integración de lo investigado, pues, en un nivel de sospecha fuerte, nos permite, pues, apreciar, ¿no?, en esa evaluación conjunta, cómo el investigado, siendo el líder de esta organización, procedió a efectuar primero las llamadas extorsivas, ¿no?, y a los negocios particulares y de transporte, mientras otros facilitaron sus cuentas, ¿no? Este reparto de tareas, ¿no?, en el sentido que se ha expuesto, ¿no?, permitió pues una plena participación, ¿no?, de los diversos integrantes, entre ellos el hoy investigado, y estos además tenían conocimiento que eran parte de una trama más organizada, que ya se ha anotado, ¿no? Bueno, en resumen, lo que debemos señalando. Entonces, sí está presente el primer presupuesto, el estándar aprobado para el primer ilícito, ¿no? En cuanto a River Ángel, ¿no? Los hechos atribuidos también lo describimos en el 3.2.11, habrían dispuesto su muerte, ¿no? Los elementos de comisión también
lo ha traído Fiscalía. Posición de defensa también está expresado en audiencia y también ha sido recogido en la resolución. El pronunciamiento judicial en cuanto a este primer evento de homicidio. ¿Qué es lo que nos indica, no? Nos indica el testigo 10, ¿no? Que habían amenazas, ¿no? Que habían amenazas en torno a poder trabajar, ¿no? Como auto colectivo. Les exigían las cuotas y en ese contexto en donde se produce el atentado, ¿no? Lo propio dice el testigo 18, ¿no? Que un sujeto conocido como Nicolás, que incluso posteriormente, tras su aprehensión, ¿no? El 25 de enero, ellos, al ver pues la noticia, se dan cuenta que a quien conocían como Nicolás es precisamente Flore Huánuco, ¿no? Entonces, esta persona, ¿no? Indicó que venía por parte del monstruo y se apropia el dinero, coloca a Góngora Otili en el lugar y exige suma de dinero a cada uno de los transportistas, ¿no? Y evidentemente en ese contexto previo, ¿no? Y es que atentan contra ese señor River Ángel, ¿no? Silva Ortiz, ¿no? Lo propio dice el 26 y el 27 dice idéntico sentido, se ha recogido también la resolución. ¿Qué actos de corroboración tienen, no? En primer lugar, la noticia, ¿no? Descrita en la denuncia policial, ¿no? Está plasmada ahí. Luego la amenaza existente, ¿no? Donde le dicen, hola, Jack, le llaman, ¿no? Te hablan los injertos del Cono Norte, solo te voy a hablar una vez, quiero que te hagas a un lado en lo del paradero porque voy a ir por tu cabeza. No sé si sepas que esto de llevar paradero es un cargo peligroso y que solo los bandidos pueden tener. Si te vas a parar bien, bienvenido a la guerra. Yo no tengo problemas en que trabajes en el paradero, pero si vas a querer hacer más, que esto solo lo harán los muertos, ¿no? Y evidentemente tras ello atentan contra esta persona, ¿no? La visualización de los celulares, ¿no? Que lo traen las víctimas, se ven una serie de yapes, ¿no? Que efectúan precisamente en los montos exigidos por esta criminalidad organizada. Entonces, en una valoración conjunta de lo anterior al criterio escrito, se alcanza pues también esta sospecha fuerte que vincula este evento delictivo, habida cuenta, no solo cuentan con la sindicación realizada por los agraviados hacia esta organización criminal, ¿no? Que se tiene como un móvil lucrativo, ¿no? Precisamente el realizar este evento, este atentado. Precisamente es utilizado posteriormente tal evento por este grupo delictivo como una forma de amedrentamiento, ¿no? Cuando se comunican pues con los demás luego de atentar contra River Ángel, indican pues les va a suceder lo mismo que a River, ¿no? Eh, evidentemente nos refuerza, ¿no? No solo la existencia del móvil, sino además la propia atribución hacia ellos como los autores del evento delictivo, ¿no? Aunado a ello, ¿no? Si uno ve a Flore Huánuco, ¿no? Se aprecia que este coordina con otros integrantes la colocación de velas, ¿no? Creo que un par de días de ahí, ¿no? De la muerte de esta persona, ¿no? Le hace explosivos, y además planifica pisos, ¿no? 2 o 3 días después de este primer muerto, sigue planificando homicidios, ¿no? Creo que planificó hasta 2 homicidios, uno incluso, ¿no? Lo colocó en la forma que según no se tiene en WhatsApp, ¿no? Ubicación, ¿no? Lo ubica a la víctima, está acá, ¿no? Para que atenten contra él. Decía que era un mototaxista. Evidentemente no está en la tesis fiscal ningún atentado con un mototaxista, pero se aprecia ello en las comunicaciones de Flore Huánuco, ¿no? Finalmente, a este Flore Huánuco se comunica, ¿no? El hoy investigado le exige, ¿no? La entrega de la suma de dinero. Y finalmente, ¿no? Este también accede, ¿no? A seguir entregándole, ¿no? De lo que se aprecia, pues, es este contexto, ¿no? Este contexto delictivo, ¿no? Esta modus operandi, ¿no? Esto es de este grupo criminal, ¿no? De atentar contra personas que son renuentes o son un obstáculo para esta criminalidad organizada, ¿no? Valorado en conjunto, ¿no? Uno, que el paradero estaba tomado. Dos, que los venían amedrentando. Tres, que lo amenazaron directamente. Cuatro, que posterior a ello utilizaron ese atentado indicando como propio a efecto de escarnio para los demás. Y además, evidentemente, las figuras de modus operandi
que tenía, y contexto, ¿no? Que tenía esta organización criminal, ¿no? Que valorados en conjunto nos permiten apreciar, pues, que efectivamente, ¿no? Desde las más altas esferas de este grupo criminal se habría planificado este primer atentado, ¿no? Y por tanto se alcanza esa sospecha fuerte para el investigado. Luego tenemos la extorsión agravada en agravio de transportistas colectiveros del distrito de Ancón. Precisamente a este grupo de colectiveros pertenece River Ángel, ¿no? Y hemos ido viendo, ¿no? Cómo les amenazan, cómo estos acceden finalmente, ¿no? Cómo ingresan al paradero, ¿no? Luego cómo estos acceden a pagar mediante YAPE estas extorsiones. Y eso es lo que nos trae Fiscalía, ¿no? Fiscalía nos trae las actas de recepción de información de la gente especial, ¿no? Que dan cuenta de todas las extorsiones que vienen dándose. Los testigos protegidos, que narran lo mismo, ¿no? Que son los testigos 10, 18, 26 y 27, ¿no? Esto es, en resumen, ¿qué es lo que narran, no? Narran cómo ingresan a este paradero, este grupo delictivo, ¿no? Cómo colocan a un administrador, ¿no? Que a este le permiten, evidentemente, controlar, ¿no? El pago de la suma de dinero. Es más, Fiscalía ha rescatado, ¿no? Que tras la detención de Flor Huánuco cierran un par de semanas y luego nombran a otro grupo que evidentemente tendrían similares características o pretendían tener similares características de control, ¿no? Que lo conocen como eh, los controladores, creo, ¿no? Son 4 personas, ¿no? Que van controlando, ¿no? A este grupo humano, ¿no? De transporte colectivo y, y, y por eso, pues entonces todos coinciden en la misma manera en cómo accedieron este grupo de la criminalidad organizada a este paradero, ¿no? ¿Cómo corroboran sus dichos, no? Nos han aparejado las víctimas diferentes mensajes extorsivos, ¿no? Eh, donde dicen buenos días, amigo, ¿no? Creo que no entendió, ¿no? Con lo de Ángel River, dice, ¿no? Todo aquel que se va con él a las reuniones le pasará esto, ¿no? Esto es, le atentarán, dice, ¿no? Y luego siguen enviando más mensajes similares, ¿no? Hola, buen día, amigo Javier. Siga llenando en la pista y le pasará esto por malear, ¿no? Y otros improperios adicionales, ¿no? Esto después no podían trabajar las personas si es que no accedían al pago de estas cuotas extorsivas, ¿no? Apareja de su propósito diversos pagos, ¿no? Entre ellos a Shirley Pajuelo, ¿no? Que sería pareja de Flor de Huánuco, también a la madre de Góngora Ayala, ¿no? La señora Hilda Ayala, también a Brandon, ¿no? Hay diversos pagos hacia esas personas. Luego tenemos el acta de visualización de estación de CBD-DVD, ¿no? Que es precisamente el atentado, ¿no? Existente, ¿no? Contra Jack, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Las versiones conjuntas, uniformes, de todas las personas agraviadas, ¿no? Porque son personas agraviadas las que declaran, evidentemente, bajo la protección del anonimato, ¿no? Son testigos protegidos, pero no se han limitado simplemente a dar sus versiones coincidentes precisamente con la del agente especial, no se limitaron a ello, sino aparejaron los mensajes extorsivos, aparejaron los vouchers de depósitos que efectuaban de manera constante, y ello, ¿no? Además, se podría incluso leer, ¿no? Lo que hemos visto en la parte de organización criminal, cuando uno se va a Flor de Huánuco, no solo se obtiene su celular, ¿no? Que ya hemos descrito, ¿no? Se realizan las cosas ilícitas que ya hemos señalado, ¿no? Que es planificar pisos, colocar dinamita, pisos que son atentados, ¿no? Amedrentamientos y búsqueda de presuntas víctimas, ¿no? Y todos los actos ilícitos que normalmente viene efectuando Flor de Huánuco. Sino además, ¿no? A esta persona se le encuentran 2 cuadernos, ¿no? En los cuadernos se aprecia con mucha claridad cómo va controlando cada paradero y cómo van pagando de manera semanal estas personas, ¿no? Incluso hace la suma de dinero obtenidas, ¿no? Y
Y eso se condice, ¿no? Con lo que hemos indicado, ¿no? Que el hoy investigado le llama a efecto de que ya se deposite lo que le corresponde, ¿no? Al señor eh, hoy investigado, ¿no? En ese contexto, ¿no? Podemos apreciar en una versión conjunta, se tiene la incriminación uniforme y coherente en torno a esta actividad delictiva por parte de la víctima de extorsión. Eh, Vamos a hacerlo muy breve, ¿no? Vamos a tratar de abreviar, ¿no? Aunado a ello los vouchers, ¿no? Existentes, ¿no? Estoy haciendo un breve resumen nada más, ¿no? Las fotografías, ¿no? Lo que se obtuvo Flore Huánuco en su celular, ¿no? Todo ello, ¿no? Las diversas versiones incriminatorias y el propio hecho también a Cabello Osuna, precisamente, hemos indicado que se va ingresando las cuentas en nombre de Hilda Ayala, de Evangelista, de Brandon, pero no solo quedan esas cuentas, no es que esas cuentas directamente pasan al extranjero, ¿no? Van yendo a otros coinvestigados, ¿no? Incluso en las audiencias indican algunos que solo entregaron sus números de cuenta y no manejaron nunca las cuentas, ¿no? Ello se condice cuando uno se va a Cabello Osuna. En Cabello Osuna también tenía su cuaderno, muchas hojas, y cómo controlaba cada transacción que va efectuando y respecto de cada cuenta corriente, ¿no? Entiendo que manejaba 5 o 6 cuentas corrientes distintas, precisamente de aquellas personas que indicaron que nunca administraron sus cuentas, sino le otorgaron nada más el uso. Precisamente quien lo utilizaba era Cabello Osuna, ¿no? Gran parte de ellos era Cabello Osuna. Por tanto, se entiende, ¿no? No es solo la versión incriminatoria, hay amenazas, hay vouchers, hay esos vouchers ingresan a unas cuentas que de manera sucesiva y en cadena van transfiriéndose, evidentemente, alguna de estas manejadas por Cabello Osuna, ¿no? Que es una de las que más maneja cuentas, y finalmente llega hacia el extranjero, ¿no? Incluso, como vuelvo a repetir, ¿no? Policía ha hecho, respecto de algunas operaciones, un seguimiento pormenorizado como en horas nomás se producen los traslados entre diversas cuentas, ¿no? Todo ello nos permite apreciar, pues que sí, ¿no? Que sí se alcanza un estándar probatorio de una sospecha fuerte para este evento delictivo también, ¿no? Para el hoy investigado. Luego tenemos la extorsión agravada en agravio de Raúl Carlos Vadillo Marcelo, ¿no? Entiendo que él es el dueño de Colchones Romantic. Tiene, ¿no? Hay Fiscalía desarrolla y le hemos recogido en la resolución, ¿no? La imputación, luego desarrolla los elementos de convicción, luego en la resolución se recoge lo que ha traído la defensa y luego viene el pronunciamiento en el 3.43, ¿no? Entonces, comenzamos por indicar, ¿no? Que hay aceptos incriminadores del agente especial, de los testigos protegidos, en este caso ya son el testigo 4 y el testigo 5, ambos del año 1025, ¿no? Y además del propio Carlos Vadillo Marcelo, ¿no? Quien nos narra, ¿no? Cómo le van llegando las comunicaciones extorsivas, ¿no? Indicando que se alinee al pago, ¿no? Lo que sucedió a su hermana solo fue una advertencia, te pedimos por tu seguridad, ¿no? Leo medianamente textualmente, ¿no? La de tus hijos, hermanas, el resto de tu familia. Creo que para ti es más importante la vida que el dinero. Te pedimos 500.000 soles, llegaremos a un acuerdo y podrás tener tranquilidad, ¿no? Y así una serie de más amenazas existentes, ¿no? ¿Con qué corrobora estas versiones, ¿no? Con la denuncia, en primer lugar, tuvieron el valor, se dirigieron, denunciaron ante la policía, acreditan que es una empresa que tiene una actividad comercial, ¿no? Con su consulta RUC. La corroboración del agente especial, ¿no? El agente especial indica, van a atentar contra esta empresa, evidentemente ante la casa de la hermana del dueño, ¿no? Y atentan, ¿no? Se va a la policía, verifica, ¿no? Ese es el acto de corroboración, verifica, sí, efectivamente, en este lugar, en Comas, ¿no? En la Universidad de San Agustín, hubo un atentado, ¿no? No voy a decir nombres, evidentemente, ¿no? Ahí se consigna un familiar muy directo del investigado, ¿no? Y se aprecia, pues, que atentaron, ¿no? No se limitaron solo a las amenazas, sino que atentaron, ¿no? La extracción del equipo celular, ¿no? También, ¿no? Precisamente son esas amenazas. Entonces, en una evaluación conjunta, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que recepcionar las amenazas,
tenemos el atentado que existe, ¿no? Amenazas evidentemente mediante mensajes, ¿no? Eso valorado pues en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? De una persona, de un grupo de personas muy violenta, ¿no? Sobre todo los más violentos, Flores Huánuco y Vélez Yucra, ¿no? Pero entre los dos, de quien se obtuvo más información, evidentemente es de Flores Huánuco. Por eso es que normalmente recogemos mucho más de Flores Huánuco que de Vélez Yucra. Pero lo cierto es que tanto Flores Huánuco, lo que se encuentra en su teléfono, va buscando empresas de extorsionar, tanto en lo que se encuentra en el teléfono hallado a la pareja del investigado, donde se le encuentra una lista de empresas extorsionadas, ¿no? Eh, eh, y evidentemente los montos que se manejan en esas extorsiones también se precisan. Entendemos pues que hay no solo, además, ¿no? Ese modus operandi, ¿no? Ese mismo modus operandi donde incluso tratan sobre esta extorsión en esos recaudos, hay ese mismo modus operandi, ¿no? Hay esa misma capacidad para delinquir, hay ese mismo contexto delictivo, ¿no? Que tiene que ser valorado, circunstancias que también entiende Julito que sí permiten llegar a apreciar, ¿no? Máxime, ¿no? Sí, como bien lo ha rescatado la Fiscalía, ¿no? Cuando esta comunicación que tiene con su progenitor Hernández de la Cruz, ¿no? Reconoce que es una persona que se dedica a extorsionar, ¿no? Y esa comunicación espontánea, ¿no? Directa a su madre, entiendo que fue hacia enero, si no me equivoco, porque yo he visto la prisión preventiva, del año próximo pasado, ¿no? Le dice, no, no te hagas, tú sabes, bueno, o es hora que sepas, ¿no? Que yo me dedico a esto, ¿no? Le dice, ¿no? Me dedico a extorsionar, me dedico a tal cosa, que tiene que tener cerca de 100.000 soles para cualquier contingencia, ¿no? Y que no tiene mucho en este momento y que no le pide mucha plata, ¿no? Y además que él tiene que pagar, le paguen o no a él, ¿no? A las personas a quien contrata para hacer estas extorsiones, ¿no? Parafraseando, ¿no? Medianamente es lo que indica, ¿no? Por tanto, todo eso nos permite verificar, pues, que sí, ¿no? Que sí hay también nuevamente un estándar de sospecha fuerte en torno a su vinculación a este evento criminal. En cuanto al quinto, es la extorsión agravada en agravio de colecteros de Puente Piedra, ¿no? Hay que entender, ¿no? Había colectivos de Ancón, ¿no? Que se dirigían hacia Independencia, ahí también de Puente Piedra que seguían a Independencia, colocan en ese lugar al primo de Góngora Ayala, ¿no? O que sería su primo, ¿no? Se indica, ¿no? Precisamente, Góngora Ayala, el supuesto primo, Flores Huánuco y el hoy investigado, conocido como el monstruo, todos ellos coordinan en una sola llamada, ¿no? Conjunta, ¿no? Que se hacen entre ellos, ¿no? Además, los acertos incriminadores dan cuenta de ello, ¿no? Si bien es cierto, aquí hay menos acertos incriminadores, porque no ha habido tantas recepciones de dichos, porque gran parte de los acertos no necesariamente son de los que trabajan en la ruta Puente Piedra, sino los que trabajan de Ancón a Puente Piedra, a Independencia, pero que tienen como paradero final el mismo, ¿no? Que es en Independencia, pero que también conocían que en esa ruta también ese mismo grupo de personas venían extorsionando, ¿no? ¿Y qué sucede cuando se interviene, ¿no? A este administrador o supuesto administrador? También se le encuentran pues ciertas comunicaciones, ¿no? Con Gongorayala, ¿no? Con Florehuano, con torno a coordinar que no hayan comerciantes que obstaculicen la viabilidad del negocio, ¿no? Del transporte colectivo, ¿no? Entre otras comunicaciones adicionales. No son muchas, son 2 o 3, pero vislumbran pues un grado de conexidad entre estos, ¿no? Un interés común eh, en torno a la extorsión, ¿no? Entonces, esas son las versiones con que cuenta Fiscalía. ¿Cómo lo corrobora? Pues con lo que se encontró en Flore Huánuco, ¿no? En Flore Huánuco encontraron 2 cuadernos. En el cuaderno These Kid Loves
está precisamente uno que es de metro y otro es de Puente Piedra, ¿no? Y ahí controla toditos los autos colectivos, Flor de Huánuco, ¿no? Entonces se aprecia pues que Flor de Huánuco controla, ¿no? El hoy investigado llama a Flor de Huánuco para hacer una coordinación de control, ¿no? Con los dos administradores de Ancón y de Puente Piedra, junto con Flor de Huánuco, y además le dice a Flor de Huánuco cuando le envía su dinero, ¿no? Producto evidentemente de estas extorsiones, ¿no? Todo ello pues también hay que tenerlo presente, ¿no? Luego se recepciona el video de César, ¿no? Luego el video de César, que evidentemente habíamos ya descrito medianamente, que es en torno ante el auxilio que solicita, ¿no? Porque hay personas que son ambulantes y que no dejan trabajar, ¿no? Por tanto, ¿no? En una versión conjunta, estos elementos de convicción aparejados se tiene que efectivamente se tiene una incriminación uniforme y coherente en torno a esta actividad para este ilícito, misma que sea robustecida, ¿no? Con lo obtenido al momento de la intervención. Adicional a ello, en su evaluación se debe tener en cuenta todos los elementos de convicción traídos de su propósito, hacer un ilícito realizado en actividad delictiva de organización, de los elementos de integración de esta organización criminal que se engarzan en las comunicaciones con diversos miembros de la misma, a fin de generar temor en las víctimas de esta extorsión mediante seguimientos, mediante videos amenazantes, tiroteos efectuados contra sus víctimas. Aunado de ello se condice con los vouchers que le revelan cómo el dinero circulaba entre los integrantes de esta organización criminal. Adicional a ello, las coordinaciones que realizaba para este propósito de amedrentamiento, las armas que tenía en su teléfono como fotografías del procesado Flor de Huánuco, aunado a ello los diversos sicariatos que planificaba, el contexto de actuación delictiva, incluso se robustece si se tiene presente todas las extorsiones que realizaba o coordinaba a través de su teléfono y que fue hallado en poder de su pareja sentimental, ¿no? Así nos aprecia, Flor de Huánuco buscaba también nuevas víctimas de extorsión, de todo lo cual se aprecia un modus operandi de esta criminalidad organizada, precisamente, entre otros, se tiene que partes de las comunicaciones extorsivas, si bien es cierto, no respecto de esta criminalidad organizada, ¿no? Pero sí respecto de Colchones Romantic, de Nueva América, todas las llamadas extorsivas surgían pues en Bolivia, ¿no? Que es donde se encontraba el hoy investigado, que también robustece, ¿no? Incriminación. Aunado a ello, ¿no? La confesión espontánea que efectuara el hoy investigado a Hernández de la Cruz, su progenitora, todo ello se tiene que valorar, ¿no? En tal sentido, también se alcanza la sospecha fuerte o grave para esta incriminación. Y luego tenemos la extorsión a Nueva América, ¿no? Transportes de Nueva América. Fiscalía desarrolla la tesis de incriminación, nos indica cuáles son sus elementos de convicción, recogemos lo que ha indicado la posición fiscal, perdón, de defensa, y luego que tenemos la versión criminatoria del agente especial Titi y los testigos protegidos número 30, ¿no? Que es precisamente quien da cuenta de estas extorsiones a este grupo de transportistas, ¿no? Incluso, ¿no? Hay un video, ¿no? Que vamos a ver en el acto de corroboración, donde no solo, ¿no? Estos acertos incriminadores no se han limitado a indicar y aparejar las comunicaciones, mensajes extorsivos, ¿no? Sino también los amedrentamientos, ¿no? Con que realiza este grupo criminal, mandando imágenes del momento exacto cuando comienzan a disparar contra las unidades vehiculares de esta empresa de transporte, ¿no? Es así que tenemos esas comunicaciones donde se aprecia, en primer lugar, ¿no? Esa visualización, el atentado contra una unidad de Nueva América. Luego tenemos una comunicación o un mensaje extorsivo, ¿no? Le dicen: hola John, buenas tardes, te mando este audio. El monstruo, compare, mira John, práctico, acá cumple tu palabra con Christopher porque él es la persona indicada que te está escribiendo, ¿ya? No dejes estafar por huevones, porque hay gente oportunista que no matan, pero ni una pulga, ni un perro matan esos, ¿no? Y es entre improperios, ¿no? Espero que este audio no llegue a otras manos, ¿no? Y continúa, ¿no? Esto es otra actividad extorsiva. Sigue también, traen una comunicación por WhatsApp de sentido extorsivo también.
luego las recepciones de DVD y de un audio, ¿no? Que es precisamente lo que habíamos escuchado, ¿no? Es más, ¿no? Si uno va a la lista que tenía, ¿no? Esto que, si bien es cierto, es parte del general, no es de aquí que ha traído Fiscalía para este evento en realidad, sino es parte de los elementos comunes, ¿no? Que ha traído para organización criminal. Lo que se le halló, pues, a la pareja sentimental de lo investigado, ¿no? Hay una lista como de 10 o 12 empresas, ¿no? Entre las que evidentemente también está agraviada, ¿no? Y otras más, ¿no? Por supuesto. Y donde se aprecia, pues, con cómo hay esta actividad extorsiva, incluso, ¿no? Incluso también de este mismo evento, ¿no? Incluso estas extorsiones están en esa comunicación, en ese teléfono, perdón. Esas extorsiones de esta causa, ¿no? Eh, por tanto, ¿no? En una evaluación conjunta, ¿no? De los elementos aparejados, se tiene que efectivamente hay incriminación uniforme y coherente que se ha visto robustecida con lo obtenido al momento de intervención. No olvidemos que al momento de intervención se obtuvo armas de fuego, se obtuvo cartuchos de dinamita, ¿no? Adicional, evidentemente no al investigado, sino a otros co-investigados, ¿no? Adicional a ello, dado que en su evaluación se debe tener en cuenta, ¿no? Todos los elementos de comisión traídos de su propósito a hacer un ilícito realizar actividad delictiva, de los elementos de integración de esta organización criminal, que se engarzan las comunicaciones con diversos miembros de la misma a fin de generar temor en las víctimas de extorsión, como son los atentados que incluso graban con videos amenazantes, ¿no? Esto es los tiroteos efectuados contra unidades vehiculares, a uno de ellos la entrega de dinero, ¿no? Existente, adicional a ello las coordinaciones que hace lo investigado para este propósito de amedrentamiento, perdón, el contexto de actuación directiva, incluso si se robustece, si se tiene presente todas las actuaciones que realizaba o coordinaba a través del teléfono que utilizaba y que fue hallado en su poder de su pareja sentimental, ¿no? Asimismo, se aprecia en Flore Huánuco, buscaba nuevas víctimas y además es el modus operandi de esta criminal organizada, precisamente se halla una lista extensa de empresas de transportes extorsionadas de las cuales el investigado ha participado activamente. Es decir, que las llamadas extorsivas se ubican precisamente donde éste se encontraba, siendo que ello robustece que estas personas se repartieron roles en torno a esta extorsión, lo que se condice con su comunicación espontánea con su progenitora, donde reconoce ser un extorsionador, ¿no? Por todo ello, a criterio suscrito, se alcanza también una sospecha fuerte para esta incriminación. Por último, en cuanto a las lesiones seguidas de muerte, Agustín Henry Calhuachín Gavino y a Marisa Porras Quispe, lesiones nada más, ¿no? Fiscalía desarrolla la tesis, ¿no? Sus elementos de comisión con que cuenta, y acto seguido, ¿no? Recogemos lo que ha indicado la defensa y el pronunciamiento judicial a partir del 3.73, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? El agente incriminador, ¿no? De las actas de lo que nos indica ocurrió respecto a este hecho del agente especial, los testigos protegidos 10, ¿no? Del año 2025, la agraviada Karen Stephanie Huertas y la agraviada Joana Calhuachín Gavino, ¿no? Quienes nos dan pues un contexto, ¿no? Todos ellos nos dan un contexto, ¿no? Era una persona que se dedicaba al transporte de taxi colectivo, ¿no? Transporte informal, porque evidentemente en Lima no está autorizado ello. Transporte informal de taxi colectivo. Y este paradero precisamente era uno de los extorsionados, ¿no? Por este grupo criminal, ¿no? Según la tesis fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como acto que corrobora lo anterior? ¿No? Primero la defunción, ¿no? Del señor, ¿no? De la víctima, de Calhuachín Gavino. Luego hay un acto de recepción de un CD, ¿no? Por parte del testigo 10 del año 2025 y luego se visualiza, ¿no? Se ve en los precisos momentos, ¿no? En que atentan contra la víctima, ¿no? Esto es, no ha sido simplemente un acto destinado, ¿no? A cegar la vida de la persona, ¿no? No, el grupo criminal no solo buscó cegar la vida de la persona, que evidentemente era contrario a sus intereses porque se negaba al pago, ¿no? Denunciaba los hechos, sino además era una forma de amedrentamiento. ¿Por qué? Porque grabaron el momento exacto de la muerte o del atentado, precisamente para generar temor en las víctimas, ¿no? Y los envían, ¿no? Ese video
a este grupo de taxi colectivo, evidentemente generan mucho temor estas circunstancias, ¿no? De grabarse ellos mismos atentando contra su víctima. Luego tenemos el acta de investigación policial número 61, ¿no? Que es lo que se realiza en el lugar de los hechos, y el acta de intervención cibernética, ¿no? Que es lo que se encontró en internet, ¿no? Sobre esta noticia. ¿Qué lo podemos apreciar? Pues no, que también, ¿no? Existiría nuevamente un estándar probatorio de sospecha fuerte de la actividad criminal de esta presunta organización. En el particular, conforme se ha podido apreciar de los elementos de comisión en su investigación de organización criminal, ¿no? Como líder, ¿no? Debemos tener presente que en primer lugar, ¿no? Se había atentado ya a River Ángel Ortiz Soria, ¿no? Disculpen, creo que dije Silva la otra vez, Ortiz Soria. A uno de ellos se tiene que tener presente su capacidad de delinquir, ¿no? Esto es el modus operandi del grupo criminal, ¿no? De este grupo delictivo. Las amenazas, ¿no? En las que participaría el hoy investigado, precisamente, ¿no? Dirigiéndose a este grupo humano, ¿no? De autos colectivos, de choferes de auto colectivo. El contexto delictivo de la organización, ¿no? Donde la víctima se opuso al pago de extorsiones. Debe tenerse presente que a los pocos días, ¿no? En menos de 2 semanas, Flor de Huánuco seguía también coordinando, ¿no? Otros sicariatos, ¿no? A uno de ellos las imágenes de las armas de fuego que se encuentran a Flor de Huánuco en su teléfono. Además realizaba coordinaciones para atentar disparando contra automóviles, ¿no? Esto es lo que él indicaba, ¿no? Flor de Huánuco, hay que generar terror a las personas, ¿no? De auto colectivo. Todo ello, para en conjunto, nos permiten tener por robustecido el acerto incriminatorio del agente especial, toda vez que incluso los administradores que fueron colocados en los paraderos informales de transporte colectivo son quienes además coordinan con el hoy investigado de manera telefónica, y además, como se indicó finalmente, la suma de dinero llegan al hoy investigado, razón por la cual se haya presente también el estándar probatorio de sospecha fuerte para este evento criminal. Por tanto, es alcanzado el estándar probatorio de sospecha fuerte para todos los eventos atribuidos al investigado por parte del Ministerio Público. 3.3 de la prognosis de pena. Posición de Fiscalía de Defensa tras presar audiencia, pronunciamiento judicial. Evidentemente, en este caso, estamos ante una actividad prospectiva, una estimación o predicción de la pena que podría imponerse a un acusado en caso de ser declarado culpable. Claro, está directamente relacionado a un estándar probatorio de sospecha elevado como la sospecha fuerte o grave. Ahora bien, para dictar esta medida, el legislador ha precisado que la pena probable supere un cierto umbral que ha fijado en 5 años de pena privativa de libertad, pues se entiende que al margen del cuanto de la prognosis que se arribe, la prisión preventiva es inaplicable si es posible que al final del proceso no se disponga la carcelería, siendo que la prisión legal del quantum adquirió autonomía y opera como un límite del poder coercitivo, y en donde ineludiblemente debe efectuarse conforme a criterios sustantivos, pues no es posible separar la prognosis de pena y la dimensión de la pena, y en ese orden de ideas se tiene que estamos frente a ilícitos en los que se ha considerado se alcanza la sospecha fuerte, ¿no? Organización criminal, extorsión, ¿no? Homicidio, lesiones, ¿no? Que se atribuyen, ¿no? Por tanto, habría un concurso real de delitos. En tal sentido, las penas se sumarían, a todas luces superaría los 5 años de privativa de libertad. En consecuencia, también está presente este peligro. 3.4, peligro procesal. 3.41, peligro de fuga, posición de Fiscalía de Defensa de prestación de audiencia, pronunciamiento judicial. El periodismo procesal se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado, estando en libertad, y que pueda en algún modo comprometer la tutela que se dispense en la sentencia final, a la finalidad, legítima del proceso, siendo que no se refiere a una presunción, sino a la constatación de una determinada situación, debiendo comprobarse un peligro real y no virtual. Bajo esa concepción, en primer lugar, hay que señalar que básicamente la defensa no ha aparejado mayores documentos en torno a arraigos. Se ha dedicado a cuestionar la hipótesis en torno a la incriminación. En cuanto al arraigo domiciliario, evidentemente es de recibo lo sostenido por el perseguidor penal. Se entiende que se le interviene se interviene en el lugar donde figuraba su domicilio ante la administración, no hallándosele. Asimismo, se tiene que, por información obtenida por personal policial, el investigado venía residiendo fuera del país, precisamente en los lugares donde se efectuaban las remesas de dinero, y que además se ha determinado provenían las llamadas extorsivas. En tal sentido, se tiene que incluso ello obedecía a que tenía sendas órdenes
de detención por parte de las autoridades, circunstancias que no permiten apreciar, perdón, que no cuenta con un domicilio que lo raíce, arraigue, lo vincule con el lugar y lo desincentive a la fuga, ¿no? En cuanto al arraigo familiar, se tiene que evidentemente todos pertenecemos a una familia nuclear y eso viene alegándose por parte de la defensa, incluso en su defensa material se hace alusión a la existencia de 7 hijos. Sin embargo, no se ha acreditado que estos dependan económicamente del investigado, que este solvente los gastos de su manutención de dichos menores, tan es así que pueda enraizarlos a esta localidad a través de estos familiares y de esta manera los desincentivan a la fuga, ¿no? Por tanto tampoco está presente, ¿no? En cuanto al arraigo laboral, efectivamente coincide, perdón, nuevamente con el prescriptor penal. No solo no se ha aparejado mayor recaudo que permita verificarlo, sino además que los teléfonos que le fueron hallados a su pareja sentimental dan cuenta de que realizaba extorsiones, ¿no? Como un modo de vida y otras acciones violentas vinculadas a esta actividad. Por tanto, por el contrario, se ha visto en líneas ad supra, hay una vinculación continua y directa con el delito, razón por la cual el criterio suscrito tampoco se halla presente y no nos permitiría determinar un arraigo laboral. Asimismo, ya nos corresponde ingresar a la suficiencia de este arraigo, ¿no? En cuanto a la gravedad de la pena, ¿no? Efectivamente, la pena es muy alta para los ilícitos endilgados, incluso podrían llegar a una pena muy elevada conforme ya se analizó el presupuesto anterior, y es así que en alguna medida esta rigurosidad punitiva va a condicionar la psiquis y el ánimo para el sometimiento a esta investigación penal recientemente aperturada, pues se considera que cuanto más alta sea la pena, mayor es la posibilidad de que el imputado pueda eludir la acción de la justicia. En este caso, tratándose de una medida alta, el nivel de peligro es alto. Así también, en cuanto a la magnitud del daño causado, se dará en atención a la forma y circunstancias del agravio acontecido para las víctimas, donde se ha podido apreciar cómo extorsionaban mediante amenazas y atentados a las víctimas, cómo se cegaba la vida de personas, así como se ha lesionado a otras 2 personas, se ha atentado contra viviendas y el propio investigado se haya relacionado, como hemos señalado, a eventos de amenazas, dado su vinculación con los números telefónicos incriminados en ello. A todos luces, estos ilícitos del programa criminal son evidentemente muy violentos y han generado un daño muy grave, no solo para los deudos, sino para por el propio hecho de ser una organización criminal, han puesto en peligro el Estado porque es un enfrentamiento directo a todo derecho, además de generar zozobra en la sociedad, por tanto el nivel de peligro también es alto. En cuanto al comportamiento procesal, se aprecia en comunicaciones intervenidas de los miembros que estos se organizan para aparentemente extorsionar, para amenazar o incluso para sicariar a sus víctimas, homicidios, nos referimos a los que ha efectuado la organización criminal, y precisamente en torno a Agustín Calguachín se efectúa en torno o muy cercano en el tiempo de su denuncia que efectúa de la existencia de este grupo de personas dedicadas a la extorsión y a las propias amenazas, ¿no? A los otros conductores que se les podía suceder lo mismo si no accedían a los pagos de cupos extorsivos. Evidentemente no han dudado de cegar la vida de denunciantes, lo cual debe hablarse en conjunto, máxime si tiene presente que lo ha investigado en cuanto a su comportamiento en otros procesos penales, donde se ha tenido que emitir sendas órdenes de captura, siendo que dicha captura se produce finalmente fuera del territorio nacional, razón por la cual el peligro también es alto. Y en cuanto a su pertenencia a una organización criminal, en primer lugar recalcamos la Constitución 1445 del año 2018 nacional, que señala que el juicio del periodismo debe ser una afirmación de un riesgo concreto, por lo que no puede fundamentarse en la mera presencia de criterios abstractos y especulaciones, y asimismo el riesgo debe ser grave, evidente, debido a que se busca que este requisito es justificar la existencia de medios suficientes a disposición del imputado para perpetrar la fuga. En este caso, como se ha señalado, esta no solo da una mayor facilidad en la perpetración de los ilícitos que se analizó en el primer presupuesto, como ya se señaló, no son solo muchos, sino muy violentos, y que se entiende el ilícito se fundamenta, sea considerado como un delito autónomo, sino que además revela vínculos naturales entre sus miembros, donde van a tratar de que no se encuentre la verdad como una conducta natural. Ello se ha visto reflejado cuando en la tesis de que postula como acciones de presunción criminal, y en el particular, uy, se fue el sistema, un momentito. A ver, como estoy leyendo. Un momento, como estaba leyendo, se apagó la máquina.
nos quedamos, ¿no? Ya, vamos a volver a ver. Vínculos entre tus miembros, donde van a tratar de que no se encuentre la verdad como una conducta natural. Ello se ha visto reflejado cuando la tesis que postula acciones de presunta organización criminal y en particular respecto a algunos de sus miembros, se tiene que se habría incluso realizado un evento contra el denunciante de los hechos, esto es el señor Agustín Carguachín, y además la actividad propia de este tipo de organizaciones. Por tanto, se tiene que aquellas no acreditaciones de arraigo domiciliario, familiar y laboral se profundizan. Si tenemos en cuenta estos factores, no habría un enraizamiento en la localidad, sería insuficiente que por máxima de experiencia, ¿no? Además, se conoce que estas personas involucradas en delitos que se investigan suelen mantenerse en la clandestinidad cuando son buscados por la justicia, y máxime si se aprecia que los actuados en gran parte de estas deducciones de efectuarse operaciones destinadas a eludir el control o trazabilidad del dinero recaudado ilícitamente que se deriva incluso hacia el exterior, como son los países de Bolivia y Paraguay, en donde se supone que mantendría lo investigado, lo cual incluso revela no solo esas actuaciones de remisión de dinero, sino además el hecho de la existencia de una falange de la criminalidad organizada destinada a la protección de las personas que son requeridas por la justicia a efecto de mantenerlos alejados de esta persecución penal, lo cual evidentemente también podría acontecer respecto de otros integrantes, siendo ello también un criterio objetivo a analizar. Y en consecuencia, una evaluación conjunta de lo antes notado, entendemos que es insuficiente para su arraigo en torno a esta prisión, ¿no? Por tanto, también está presente un peligro tan alto como para una prisión preventiva en cuanto a la fuga, ¿no? En cuanto a la obstaculización 3.4.2, posición de fiscalía y defensa de la audiencia, pronunciamiento judicial, ¿no? Como se sabe, y ha sido incluso desarrollado las tres situaciones específicas de ese peligro, ¿no? En ese orden de cosas, en el caso de un considera suscrito que sí está presente este peligro de una perspectiva individual del investigado, y tomando en cuenta su pertenencia a una organización criminal, pues surge en cuanto al primero una conducta violenta cuando conoce o efectúa una denuncia de extorsiones, cegando la vida de Agustín Carguachín. A nada de ello, en los recaudos aparejados se aprecia que el hoy investigado efectúa desde el exterior del país extorsiones, asimismo requiere a Flor de Guano con remesa de dinero, este último a quien tiene en su teléfono coordina un piso. Esto es un sicariato, además de atentar contra la vida del acompañante del referido. Esto es, no ha importado la presencia de otras personas a quienes también se podría afectar, así como el atentado contra River Ángel Ortiz Soria, luego que este no accediera a la exigencia de esta criminalidad organizada, y no cabe duda del atentado contra el domicilio de familiar de Raúl Carlos Vadillo Marcelo, precisamente destinados a generar temor en las víctimas. Esto es a todas luces la presunta organización criminal no duda en utilizar los medios más violentos tanto contra los presuntos adversarios como sus víctimas de su extorsión, y respecto de la cual se tiene que aprovechar que la sospecha fuerte de que el investigado integraría y sería el líder de la misma. Y al respecto, parte general lo siguiente, ¿no? Que en este requerimiento, en el recurso de audiencia, se ha escuchado una serie de comunicaciones en la que se aprecia que se están amenazando con palabras y efectuando atentados, así como la planificación de cegar la vida de personas ya analizadas ampliamente en arriba. Este asunto, que ya de por sí carga alguna medida, un criterio de periodicidad en torno a esta imputación, cobra mayor relevancia si en la tesis de incriminación, precisamente la organización criminal, por ahora se le atribuye estas extorsiones, homicidios, lesiones, tales hechos son violentos, que es propio de las organizaciones criminales, y precisamente esta, naturalmente van a buscar la impunidad y podrían efectuar lo que sea la fiscalía, máxime si se aprecia objetivamente que cuente con ingentes recursos monetarios, mismo que en parte se han remitido al exterior del país, de Bolivia y Paraguay, y como se acreditan los reportes de Western Union y demás recaudos de su propósito. Por tanto, hay canales de auxilio precisamente por el volumen de dinero que manejan, donde incluso la tesis de incriminación involucra un objetivo del orden, precisando que incluso podrían haber más, ¿no? Por tanto, a criterio suscrito existen indicios y comportamientos revelados objetivamente que determinan la presencia de este peligro, pues esas circunstancias revelan en gran medida que el investigado, o en su caso la organización a la que pertenecería, efectuarían estas acciones de encontrarse en libertad, ¿no? Y tendrían la capacidad para realizar tales comportamientos, ¿no? Por tanto, está presente un nivel tan intenso como para la prisión preventiva. En consecuencia, están presentes ambos peligros para el investigado. 3.5, proporcionalidad de la medida, posición de fiscalía y defensa trapezados en audiencia, pronunciamiento judicial. Se tiene que el juicio o test de proporcionalidad no es más que la manifestación del principio de proporcionalidad sobre el principio rector del ordenamiento jurídico, que se descompone en el análisis de tres partes. A, su principio de adecuación, que prescribe que las medidas que perjudican o afecten la vigencia de algún principio de derecho constitucional cuando éstas no promuevan a su vez la vigencia o realización de algún otro. B, su principio de necesidad requiere que la medida restrictiva sea la menos gravosa
para el principio de derecho condicional afectado, entre todas aquellas que era posible elegir para promover la vigencia del otro, y C, su principio de proporcionalidad en sentido estricto, o ponderación por el cual se busca la optimización concreta de cada uno de los principios de derechos en conflicto bajo la regla, como alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, tanto tiene que ser la importancia del otro. En ese sentido, se procede a efectuar el análisis para el investigado. En relación al principio de idoneidad, es preciso, en primer lugar, corresponde establecer que la medida a imponerse es lícita y coherente con los fines considerados asignados a la persona humana. En el caso de los exámenes, se tiene que especialmente la prisión preventiva, una de las medidas lícitas que el legislador ha precisado a fin de controlar el progresismo procesal y sus dos vertientes, mismo que está en el presente caso su examen, como hemos visto en el análisis del tercer presupuesto, y en particular de su integración a una organización criminal, no hacen sino fortalecer la idoneidad de la medida, que se olvida imponer todo ello en consideración con la finalidad de someter a la persecución penal a una persona, ¿no? En relación a su principio de necesidad, se trata de establecer si la intervención solicitada permite el logro de la finalidad, principio de persecución del delito fin cautelar, y para tal efecto se necesitaría realizar una comparación de la medida requerida de prisión preventiva con otras medidas de coerción personal que, sin perjuicio de no haberse desarrollado de manera puntual por el persecutor, se entiende que su posición refleja que considera que otras medidas de coerción no satisfacen lo que se busca con esta medida del proceso. Podríamos entender por cuanto a la comparecencia se aprecia nuevamente que nos hallaríamos aparentemente ante una organización violenta. Ellos lo revelarían la información ingresada por Fiscalía, incluso formalizada investigación por delitos de homicidio, lesiones, tanto consumados como tentados. Esto es básicamente los delitos más graves dentro de una mayor atribución de eventos delictivos, según la tesis fiscal, y que si bien no en todas participaría necesariamente de manera directa el investigado, sin embargo, se entiende que teniendo a su integración y liderazgo, ¿no? Ello tiene que tenerse presente. Asimismo, se tiene que a los extorsivos, estas amenazas de atentados, se condicen no solo con el partido, con los sucesos incriminadores que dan cuenta de muertes, ¿no? Por tanto, revela que la violencia es tal que solo la prisión preventiva podría controlar el prisión procesal, no siendo de atención una comparecencia, que requiere un riesgo que se pueda controlar. En cuanto a la detención domiciliaria, se tiene que estar reservadas circunstancias regladas, en las cuales no accedería lo investigado. En cuanto a billetes electrónicos, está especialmente negada, ¿no?, a personas involucradas en el crimen organizado. Por tanto, solo es la prisión preventiva la necesaria. En cuanto a la ponderación, y en resumen, ¿no?, bajo esa línea de análisis, el escrito considera que estando los bienes jurídicos, ¿no?, a lo que hace referencia a Fiscalía, ¿no?, constituyen un fin legítimo relacionado al derecho a la seguridad, ¿no? Entiende el escrito que la grave afectación al derecho constitucional a la libertad anotada del investigado es muy intenso, pero está en estricta equivalencia con el fin cautelar que se anota, ¿no? El derecho de esclarecer los hechos de conductas antisociales, ¿no? El derecho a la persecución en torno a una persona vinculada a una organización criminal, ¿no?, incluso como líder, que soslaya el Estado de Derecho y son un peligro para la vigencia del propio Estado. Por tanto, también se satisface la ponderación. En consecuencia, se ha superado el test de proporcionalidad. 3.6, duración de la medida, posición de Fiscalía y Defensa hasta prestación de audiencia, procedimiento judicial. Consideramos que efectivamente la cantidad de actos de investigación grafican lo complejo de la investigación, donde se tiene que esclarecer la verdad de los hechos que se investigan, siendo que aunado a ello se tiene que, muchos de los actos de investigación requieren la actividad de peritos vinculados a la tecnología a fin de esclarecer los hechos en materia de investigación, donde las diversas, ¿no?, entidades van a tener que efectuar actuaciones, ¿no?, tendientes a plenamente identificar, ¿no?, las autores, voces, ¿no?, entre otras circunstancias, ¿no?, que graficarían una actividad pericial medianamente intensa, ¿no?, atendiendo al número elevado, ¿no?, de personas. Además, debemos entender, ¿no?, que es una investigación abierta, ¿no?, donde pueden ampliarse, ¿no?, incluso otras investigaciones o incluso acumularse, ¿no?, como ha acontecido en el caso de Marras, ¿no? Ya se han acumulado 2 investigaciones penales, ¿no? Y eso precisamente por la propia característica de ser dinámica y progresiva, ¿no? Además, no dejamos de observar que también algunos actos no se van a volver a repetir, ¿no? Evidentemente, dado el volumen de actos por investigar, ¿no?, y además que no solo se otorga para la investigación preparatoria, sino también para etapa intermedia, el juicio oral, que se vislumbran, acontecerían, ¿no?, conforme se ha alcanzado sospecha fuerte en muchos de los eventos atribuidos,
Por tanto, el plazo, ¿no? Para todo ello, ¿no? Considera el suscrito que es prudente el que solicita Fiscalía, ¿no? Y se va a dar en su integridad, ¿no? Cuarto, en cuanto a, al efecto, ¿no? Que se va a dar a la presente resolución, se entiende que las normas, ¿no? De derecho internacional público, ¿no? Que regulan precisamente eh, estas extradiciones, ¿no? Entre el Estado peruano y paraguayo, nos determinan, ¿no? La necesidad, ¿no? De que se requiere una autorización expresa, ¿no? A efecto de someter a una persecución a una persona, ¿no? Razón por la cual Fiscalía a la fecha ha solicitado, ¿no? La ampliación de la extradición, misma que está evidentemente en trámite, ¿no? Razón por la cual, y siguiendo lo regulado, ¿no? En ese tratado de extradición, corresponde que los efectos adquieran vigencia una vez que ya se estime, ¿no? O se cree fundado la ampliación de esa extradición, ¿no? Por tanto, los efectos que tendrán esta resolución serán una vez, o surtirá efecto esta resolución una vez que ya se decida, ¿no? Positivamente, ¿no? La ampliación de los extremos de la extradición contra el investigado Moreno Hernández, ¿no? Eh, Quinto, ¿no? En cuanto a haberse iniciado sin su presencia, ¿no? Ya incluso ya transcurrió casi 2 horas y cuarto y todavía no. Ahí está, ¿no? Acaba de llegar el señor, ¿no? Eh, Muy bien. Bueno, ya llegó el señor. Entendemos que la resolución ya está hecha, ¿no? Lo que hemos hecho es básicamente un breve resumen. En gran medida hemos cogido o esclarecido todos los extremos, ¿no? Que se han establecido, ¿no? Entonces, la decisión final, ¿no? Por los fundamentos expuestos, con la independencia de criterio, regular artículo 139, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, la ley de la carrera judicial, artículo 43, el Código Judicial, el Código Procesal Penal, artículo 271, numerales 3 y 4, artículo 272, numeral 2, resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público contra el procesado Eric Luis Moreno Hernández, misma que se otorga por el plazo de 36 meses, ¿no? Y que se suspende en su ejecución hasta que se estime, ¿no? Se ha estimado, ¿no? La ampliación de la extradición que está solicitando Fiscalía, ¿no? Notificándose el Ministerio Público. Señor magistrado, expresamos, manifestamos y señalamos nuestra conformidad. La defensa del señor Moreno Hernández. Señor magistrado, vamos a interponer recurso de apelación. Muchas gracias. Muy bien. Se dispone que entre los notificados tienen que ser, conforme dice el artículo 271, ¿no? Se notifique también, ¿no? el acta al señor investigado, máxime si de conformidad con el numeral 2, al no haber estado en su integridad, sino casi hacia el final de esta audiencia, y en la parte infine del numeral 271.2 indica cuando no esté, ¿no? Será notificado con la resolución, cuando no esté el investigado, ¿no? Que se expida dentro de las 48 horas, ¿no? Entonces cumpla con notificarse también al propio investigado en el lugar donde se encuentra, ¿no? Y además, por supuesto, a su defensa. Muy bien, doctores. Señor Moreno Hernández, buenas tardes, ¿no? Ya se ha decidido, ¿no? Y evidentemente usted tiene que coordinar con su defensa, ¿no? Muchas gracias. Para que se acredite, ya para concluir, señor Moreno Hernández. Su audio, señor Moreno. Bueno, buenos días. Dios bendiga a los presentes. Mi nombre es Eric Luis Moreno Hernández. Y al señor Moreno se ha declarado fundada la prisión por 36 meses, evidentemente suspendida en su ejecución hasta que se resuelva la ampliación de su extradición, ¿no? Y ya le estamos notificando en el transcurso de 2 días aproximadamente, le estamos notificando el acta. Muchas gracias, señor Moreno. Que tenga buen día y a todos también, por supuesto. Buen día, cerramos el registro de audio.
Muchas gracias. Gracias. Permiso, señor. Gracias, hasta luego. Perdón. No, quisiera un momento, por favor, señor magistrado, conversar con mi abogado, medio minuto, por favor, porque Ya. necesito sus datos para registrarlo aquí, por favor, en Ya, el muy bien. Cerezo. Puede hacerlo, ¿no? Ya, termine la grabación, por favor, señor especialista, y ya déjele un par de minutos para que le otorguen los datos que necesita, ¿no? Para su abogado patrocinante, ¿no? Muy amable, permiso. Cerramos el registro. Gracias. Gracias. Me retiro, gracias. Permiso.